Creo que ya puede. Ya. Entonces, hoy vamos a avanzar el tema de carbonatos. Ya, entonces, a partir de hoy, ya vamos a empezar a ver todo lo referente a titulaciones. Ya, entonces, nosotros, me imagino que ustedes ya han visto antes el tema de titulaciones. El ingeniero también les mandó el archivo. Espero que lo hayan leído. Entonces, ¿para qué nosotros utilizamos las titulaciones? Para conocer las concentraciones de determinada sustancia o especie que existe en nuestra muestra problema. ¿Ya? Entonces nosotros titulamos para determinar el porcentaje o la cantidad de determinada sustancia que hay en una muestra que nos llega al laboratorio. ¿Ya? Entonces no todas las sustancias se pueden determinar o reaccionan con el mismo titulante. Entonces se utilizan diferentes líquidos titulantes para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el carbonato, el titulante es el ácido clorhídrico. Para las titulaciones de argentometría, el titulante es el nitrato de plata. Para el Kendall es el ácido sulfúrico y así sucesivamente, ya que lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces vamos a empezar con carbonato. Aquí les he hecho una pequeña tablita de los posibles escenarios que se nos pueda presentar cuando examinamos una muestra de carbonato. Ya, entonces, ¿qué se hace para determinar carbonato? Se utilizan dos matraces. Ya, entonces, en los dos matraces hay la misma cantidad de muestras. Entonces, generalmente, las muestras que nos llegan de carbonato, sobre todo, son muestras sólidas. Entonces, nosotros los diluimos en una determinada cantidad de agua y los ponemos en dos matraces. Entonces, al primer matraz le vamos a añadir el indicador de fenolftaleína y al segundo matraz le vamos a poner heliantina como indicador y empezamos a titular el ácido clorhídrico con ácido clorhídrico. Entonces, vamos a tener dos valores. El volumen gastado de ácido clorhídrico en el matraz de fenolftaleína y el volumen de ácido clorhídrico gastado cuando utilizamos heliantina. Entonces, respecto a esto podemos deducir cuál es la composición de nuestra muestra. Si el volumen de ácido clorhídrico gastado cuando utilizamos fenolftaleína es igual al volumen de ácido clorhídrico que utilizamos cuando utilizamos heliantina, entonces quiere decir que nuestra muestra tiene hidróxido de sodio solamente en su composición. Ahora, cuando el volumen de fenolftaleína es igual a 1/2 del volumen de heliantina, entonces decimos que nuestra muestra solo tiene carbonato. Estos tres primeros casos son muestras puras. Luego, cuando el volumen de fenolftaleína es igual a 0 y el volumen de heliantina es mayor a 0, decimos que nuestra muestra solo tiene bicarbonato. Entonces, estos tres primeros casos no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil saber, ¿no? Es demasiado fácil determinar las concentraciones de esto, porque sabemos que son muestras puras, o sea, solamente hay hidróxido, solamente hay carbonato y solamente hay bicarbonato. Entonces son muestras puras. No necesitamos determinar porcentaje, no necesitamos determinar pureza, ¿no? Porque ya nos los dice los volúmenes tanto para el matraz de fenolftaleína como el de heliantina. Entonces, la cantidad de hidróxido de sodio, por ejemplo, en el primer caso, será igual al volumen de la muestra, porque son muestras puras. Entonces no se necesita hacer ningún procedimiento. Ahora, los únicos dos casos para el cual nosotros debemos realizar cálculos son estos dos últimos de acá. Estos dos últimos son los casos que vamos a estar viendo. Cuando el volumen de fenolftaleína es mayor a 1/2 del volumen de heliantina, decimos que nuestra muestra tiene hidróxido de sodio y carbonato. El carbonato es la sustancia y el hidróxido de sodio es el contaminante. Ahora, cuando el volumen de fenolftaleína es menor a 1/2 del volumen de heliantina, entonces decimos que nuestra muestra tiene bicarbonato y carbonato de sodio. El carbonato es la sustancia y el bicarbonato es el contaminante. Entonces, estos dos casos son los que vamos a ver. En
en estos casos de carbonato entra en juego su memoria, ¿ya? O sea, son casos que siempre tienen el mismo procedimiento. Entonces, si ustedes se memorizan los pasos que hay que seguir, no van a tener ningún problema ya en hacer este tipo de ejercicio. Entonces, vamos nosotros con el inciso A. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner aquí volumen de fenoftaleína, que es igual a 15.67. Entonces, nosotros nos vamos fijando, ¿no? Aquí tenemos, este es nuestro inciso A. Nos dice que en la muestra 1 que nos trajeron, y titulamos con fenoftaleína y nos dio un volumen de 15.67 ml de ácido clorhídrico. Y en el atrás donde le pusimos heliantina, ocupamos 44.13 ml de ácido clorhídrico. Entonces, vamos comparando. ¿Será que cumple la primera regla? No, porque el volumen de fenoftaleína no es igual. Estos dos volúmenes no son iguales, entonces descartamos esta. Entonces, el volumen de fenoftaleína será igual a 1/2 del de heliantina. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el volumen de heliantina por la mitad. O sea, 44.13 dividido entre 2. Ustedes también lo pueden hacer. 44.13 dividido entre 2. Eso nos da 22,06. Entonces, ¿y cuál es el volumen de fenoftaleína? 15.67. Entonces, no cumple la segunda. Y por último, la tercera, el volumen de fenoftaleína no es igual a 0, o sea, es mayor a 0 tampoco. Entonces, tiene que ser uno de estos dos últimos casos. Entonces, para cualquiera de estos dos últimos casos, necesitamos dividir el volumen de heliantina por la mitad. Entonces, vamos a poner volumen de heliantina, que es 22,44. Auxiliar, ahí dice 17,67. Ese no es de fenoftaleína, que era 15,67. ¿Dónde dice 17? Abajo. Aquí. Ay, sí, es 15,67. Ya, gracias. Ml de ácido clorhídrico. Ya. Entonces, para cualquiera de los dos casos últimos, tenemos que dividir el volumen de heliantina por la mitad. Ese es el primer paso que ustedes deben hacer. Entonces, ¿cuánto dijimos que nos daba esto? 22.06 ml de ácido clorhídrico. Entonces, una vez tenemos esto, podemos hacer la comparación de estos dos valores, ¿no? Este que es el volumen de fenoftaleína y este que es el volumen de heliantina dividido por la mitad. Entonces, ¿cuál de estos es mayor? El volumen de heliantina dividido por la mitad sigue siendo mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando la mitad del volumen de heliantina es mayor? Entonces, nuestra muestra tiene, aquí vamos a poner, composición de nuestra muestra, entonces tiene bicarbonato y carbonato. ¿Cómo hemos determinado esto? Con ayuda de nuestra tablita. ¿Por qué? Dividimos el volumen de heliantina por la mitad y nos resulta que este volumen de heliantina dividido por la mitad es mayor al volumen de fenoftaleína. Entonces cumple con esta última regla. Entonces decimos que nuestra muestra tiene bicarbonato y carbonato. Ese es el primer paso que debemos hacer. Aquí le voy a poner paso 1. El paso 1 es determinar la composición de nuestra muestra. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Auxiliar, Ya. ahorita vamos a hacer este ejercicio o a hacer más ejercicio de carbonato con diferentes Vamos a casos. hacer, vamos a hacer uno, o sea, este que lleva los dos casos, como ejemplo, ¿ya? Y luego ya en la siguiente clase vamos a hacer más ejercicio. Entonces, hoy vamos a hacer uno de cada titulación. Ya después vamos a ir reforzando con más ejercicio. Ok, gracias, auxiliar. Auxiliar, tenemos que verificar para hacer, digamos, el carbonato en todos esos casitos o solo en los dos últimos, porque de ahí, digamos, más o menos va a salir. Sí,
Solamente los dos últimos. Yo ahora se los hice así, verificando en cada uno para que ustedes se den cuenta, ¿no ve? Porque si yo les hubiera dicho es este último, tal vez ustedes no se hubieran dado cuenta por qué es ese último. Entonces, por eso yo he ido verificando con cada uno. Pero en los ejercicios que se hacen son siempre estos dos últimos casos de aquí. ¿Por qué? Porque se determina el porcentaje de carbonato y el porcentaje de contaminante. En cambio, en estos tres primeros, la muestra sería pura, entonces no hay necesidad de hacer cálculos ni de determinar porcentajes, ¿no ves? Entonces los ejercicios siempre van a ser de estos dos últimos casos. Entonces ustedes tienen que identificar cuál de esos dos casos van a trabajar. Ya, vamos a seguir. Ahora vamos con el paso número 2. Ya, entonces, ya sabemos que nuestra muestra tiene bicarbonato y carbonato. Le hace falta un 2. Nuestra muestra tiene carbonato y bicarbonato. Entonces, tenemos que identificar el volumen exacto del titulante que se ocupó para titular tanto el bicarbonato como el carbonato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a averiguar esto? Algo que ustedes tienen que saber es que el titulante, el indicador de Eliantina nos indica cuando se ha titulado toda la muestra, tanto contaminante como no contaminante, ¿ya? Entonces, el volumen de Eliantina titula todo, por eso es que el volumen de cuando se utiliza Eliantina es mayor, siempre va a ser mayor, ¿ya? Aunque sea con unos pocos décimos, pero siempre va a ser mayor el volumen de Eliantina. ¿Por qué? Porque el indicador de Eliantina nos titula toda la muestra en general. En cambio, el volumen de fenoftaleína, por ejemplo, en este primer caso que es de bicarbonato y carbonato, nos titula un mol de bicarbonato. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a hacer la reacción del bicarbonato con la fenoftaleína y del carbonato con la fenoftaleína, nos diéramos cuenta que la fenoftaleína titula un mol de bicarbonato, como se los dije. Y en la reacción, para que se lleve a cabo completamente, se necesitan 2 moles de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, por eso lo vamos a hacer de forma directa. Entonces, ustedes siempre van a saber que cuando les toque un caso de bicarbonato y carbonato, el volumen de titulante para determinar bicarbonato va a ser el volumen de fenoftaleína por 2, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, volumen para bicarbonato. Va a ser igual al volumen de fenoftaleína por 2. Siempre, ¿ya? El volumen para determinar bicarbonato. El volumen de fenoftaleína por 2. ¿Esto de dónde lo sacamos? Lo sacamos de la reacción. No vamos a hacer la reacción porque si se las hago yo sé que se van a chipar completamente y ya no me van a entender. ¿Ya? Así que lo vamos a tomar como una norma general. Para determinar la concentración de bicarbonato, lo que vamos a hacer es multiplicar el volumen de fenoftaleína por 2. Entonces, esto sería 15,67 por 2. ¿Cuánto sale eso? 31,34. 31,34. Ácido clorhídrico. Listo. Entonces, eso es el volumen de titulante gastado para determinar la concentración de bicarbonato. Lo voy a poner con negrita. Entonces, ¿eso dónde lo sacamos? A partir de multiplicar el volumen de fenoftaleína por 2. Entonces, dijimos que el volumen de Eliantina titulaba todo. Entonces, para determinar el volumen del otro componente, simplemente restamos, ¿no? Entonces, el paso 3, vamos a poner volumen del carbonato. Vamos a restar el volumen de Eliantina menos el volumen
del bicarbonato. Entonces, eso sería igual. ¿Cuál es el volumen de aliantina? Es 22,44. Algo que les tengo que aclarar, este valor que hemos sacado acá, solamente lo utilizamos para determinar la concentración, perdón, la composición de nuestra muestra, ¿ya? Solo para determinar la composición de nuestra muestra utilizamos este valor y después nos olvidamos de esto. Trabajamos con el volumen real de aliantina, siempre. ¿Ya? Joana, Entonces, ¿sí? ahí no sería 44,13 dividido entre 2. Ay, sí. Ay, es que este es el de arriba. Es el de arriba, ¿no ves? Sí. 44,13. Ya. Me estaba cruzando con el inciso B. Y ahora sí. Entonces, trabajamos, como les decía, con el volumen real de aliantina. Entonces ponemos 44,13 menos el volumen que hemos sacado de, que dijimos que era para bicarbonato. Entonces sería 31,34. ¿Y eso cuánto nos da? 12,79. 12,79 ml de ácido clorhídrico. ¿Vamos bien? ¿O se perdieron? Auxiliar, el 44,13, ¿eso no había que dividirlo primero y luego recién restarlo o directamente pongo el 44,13? Como les decía, aquí lo hemos dividido entre 2 simplemente para ver la composición. ¿Por qué? Porque en nuestra fórmula de aquí arriba nos dice que debemos dividir el volumen de aliantina entre 2. Después de eso nos olvidamos de este valor 22,06. Solamente lo utilizamos para determinar la composición. Y ya después, cuando toque trabajar con el volumen de aliantina, trabajamos con el volumen real, que es 44,13. ¿Ya? Todo bien hasta aquí entonces. Ya hemos determinado los dos valores. Este es el valor del titulante para bicarbonato y este otro es el valor del titulante para carbonato. Entonces, vamos a ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Paso número 1, determinar la composición. Dividimos el volumen de aliantina entre 2 y descubrimos que este era mayor que el volumen de fenolftaleína. Entonces decimos que nuestra muestra tiene bicarbonato y carbonato. Entonces, en este caso, para determinar el valor de titulante para el bicarbonato, hemos multiplicado el valor de fenolftaleína por 2 y nos dio 31,34 ml de ácido clorhídrico. Y para determinar el volumen del componente, que es carbonato, hemos dividido el volumen de aliantina, que dijimos que nos titulaba todo, menos el volumen que calculamos para el bicarbonato, porque se supone que en la muestra solamente hay carbonato y bicarbonato. Entonces, todo lo demás que reste del titulante quiere decir que es pues, del carbonato, ¿no ves? Entonces ya tenemos los dos volúmenes para determinar los dos componentes. Entonces vamos a empezar. Vamos a poner masa de bicarbonato primero. Entonces, aquí, leamos Giovanna, qué dice el ejercicio. ¿Sí? Giovanna, ¿será que me puedes volver a explicar, por favor, desde el número 2? No te entendí muy bien. Ya. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que encontremos el porcentaje de carbonato y sus contaminantes, ¿no ves? Entonces, existen dos tipos de contaminantes. Uno es el hidróxido de sodio y otro es el bicarbonato de sodio. Entonces, en el inciso A
dijimos que la composición era el carbonato y el bicarbonato de sodio. Entonces, el contaminante en este caso es el bicarbonato, ¿no ve? Entonces, eso nos dice, lo hemos determinado por la fórmula esta de aquí arriba. Entonces, ahora tenemos que saber cuál es el volumen de titulante exacto que nos demuestra la concentración tanto para bicarbonato como para carbonato. Entonces, para determinar eso en el bicarbonato, simplemente multiplicamos el valor de fenolftaleína por 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se necesitan 2 moles de bicarbonato para que reaccionen con un volumen de fenolftaleína. Entonces, por eso de acuerdo a la reacción. Entonces, por eso es que multiplicamos por 2 el volumen de fenolftaleína. Una vez hacemos esto, ya tenemos el volumen de titulante exacto para determinar la concentración del contaminante, que es el bicarbonato. Entonces, por eso multiplicamos el volumen de fenolftaleína por 2. Ahora, en el caso de el carbonato, dijimos que la heliantina nos titulaba todo, tanto muestra como contaminante. Entonces, por eso le vamos a restar a ese volumen de heliantina el valor que supuestamente es para bicarbonato, que es 31,34. Entonces le restamos 44,13, que es el valor que nos dan aquí arriba, ¿no ve? Como dato, menos el volumen de fenolftaleína multiplicado por 2, que es lo que equivale a bicarbonato. Y eso nos sale de 12,79 ml de ácido clorhídrico. Si ustedes suman este 31 más 12,79, les va a dar el volumen de heliantina, que yo les había dicho que titulaba a toda la muestra en general. Pero de toda esa muestra en general, 31,34 ml son de bicarbonato y 12,79 son de carbonato. Entonces, a partir de esto es que vamos a determinar la masa. ¿Se entiende o no? Gracias, auxiliar. Sí, sí, ya lo entendí. Gracias. Ya, listo. Entonces, empecemos con el bicarbonato. ¿Cuál es el volumen de titulante para bicarbonato? Es 31,34. ¿Qué? ¿Podría ml. subir un poquito más para arriba, por favor? 31,34 ml de ácido clorhídrico. Ahora, aquí vamos a poner vamos a hacer método de factores. Entonces, el primer factor que se aplica es la concentración. Entonces, leamos qué nos dice el ejercicio. Dice, se presenta en el laboratorio una muestra de 0,0543 gramos. Se diluyen y se toman alícuotas de 25 ml. Se titula con ácido clorhídrico de concentración 0,1202 normal. Ahora aquí, algo que les quería aclarar. En el ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico solo tiene un hidrógeno en su estructura, porque es HCl, entonces tiene un hidrógeno en su estructura. El ácido clorhídrico, la normalidad va a ser igual a la molaridad. Ya no es necesidad que ustedes hagan conversión cuando se trata de normal a molar, solo en el caso del ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno en su composición. Eso no pasa con el ácido sulfúrico, por ejemplo. El ácido sulfúrico, ustedes saben que tienen 2 hidrógenos en su concentración. Entonces, para transformar de normalidad a molaridad, tienen que dividir la molaridad entre 2 o multiplicar la normalidad por 2 para llevarlo a molaridad. Pero en el caso de ácido clorhídrico, normal es igual a molar. ¿Ya? Entonces, eso a veces el ingeniero les pone en el examen y ustedes se pierden porque están acostumbrados a trabajar con molar y no saben que normal y molar es igual en el caso del ácido clorhídrico, porque tiene un solo hidrógeno. ¿Ya? Entonces, en estos casos siempre se trabaja con molaridad, nunca con normalidad. Y ustedes tienen que saber identificar los casos en cómo se hace la transformación. Como les digo, en el ácido clorhídrico no es necesario hacer transformación porque es lo mismo. Entonces, el primer dato que va aquí es el dato de la molaridad. El primer factor es el factor de la molaridad. Y nosotros lo vamos a trabajar en milimoles. Sabemos que molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. Pero también podemos decir que es igual a milimoles de soluto sobre ml de solución. ¿Por qué lo vamos a hacer en milimoles? Porque estamos trabajando con ml de ácido clorhídrico. Entonces, por eso vamos a trabajar también milimoles. Entonces decimos, vamos a poner la concentración 0,1202
está en rojo esto. Ya. 0,012 milimol de ácido clorhídrico están en 1 ml de ácido clorhídrico. Entonces, no quiero que se pierdan. Esto es lo mismo que decir 0,02 moles de ácido clorhídrico están en 1 litro de ácido clorhídrico. O sea, eso es la concentración, eso significa molar. Solo que ahora lo estamos haciendo en milimol sobre ml. ¿Por qué hacemos esto? Para que se vayan ml de ácido clorhídrico con ml de ácido clorhídrico. Entonces, sigamos. Ya ahora tenemos solamente milimoles de ácido clorhídrico. Entonces, aquí vamos a hacer una relación estequiométrica, ¿ya? De ácido clorhídrico con bicarbonato. Entonces, aquí como hacíamos en gravimetría, ¿se acuerdan que hacíamos en gravimetría? Cuando el metal tenía un subíndice, entonces le poníamos ese subíndice abajo, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí, entonces aquí abajo tienen que ir milimoles de ácido clorhídrico, ¿no ves? Porque tienen que eliminarse. Milimol de ácido clorhídrico. Y aquí arriba, milimol de bicarbonato. Entonces, aquí arriba va 1, siempre. Ustedes saben que lo que estamos buscando siempre va 1. Entonces, ¿cuál es el metal en esta fórmula? Es el sodio. ¿Cuántos sodios hay en la fórmula? Hay 1. Entonces aquí abajo también va a ir 1. Igual que hacíamos en gravimetría. Entonces la relación en este caso es 1, 1. Por, sigamos. Entonces ya se va a ir milimol de ácido clorhídrico con milimol de ácido clorhídrico. Y ya nos queda milimol de bicarbonato, perdón. Entonces, por último, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos buscar? Masa de bicarbonato, ¿no ves? Ya tenemos milimoles de bicarbonato. Entonces podemos aplicar el peso molecular y calcular así la masa. Entonces aquí abajo ponemos 1 milimol de bicarbonato. Y aquí arriba, ¿cuál es el peso molecular de bicarbonato? Sería 23 más 1 más 12 más 48. Eso nos da 84. Entonces sería 84. No serían gramos, ¿no? Porque estamos hablando de milimol. Entonces sería miligramo de bicarbonato. Entonces, aquí se va ml de ácido clorhídrico con ml de ácido clorhídrico. Milimol de ácido clorhídrico con milimol de ácido clorhídrico. Milimol de bicarbonato con milimol de bicarbonato. ¿Y qué nos queda? Miligramos de bicarbonato. Entonces, nosotros vamos a meter todo esto a la calculadora. 0,1202 por 84 dividido entre 1. ¿Cuánto le sale eso? Se me olvidó poner el 31. 31 no se olvide. 31,34 por. Y en su calculadora ponen la raya de quebrado, ¿no ves? 0,1202 por 84 y abajo 1. Ahora sí le sale. ¿Cuánto le salió? A mí me salió 316,43. Sí, eso es. Sí, a mí también me sale eso. Ya. Entonces lo ponemos aquí. 316
0,43, ¿no? 43. Sí. Ya. Miligramos de bicarbonato. Entonces, ¿se entendió hasta aquí? ¿Cuánto? 0,1202 por 84. Sí, 0, pero no se olviden del 31,34 que igual está multiplicando, ¿no ves? Ah, ya. Ok. Sí, está bien. Ya, listo. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar porcentaje? Utilizamos la fórmula de siempre. Porcentaje de bicarbonato en la muestra. Vamos a dividir el peso de bicarbonato que hemos calculado, que es, esto está en miligramos, ¿no ves? Y aquí la muestra nos los dio en gramos. Entonces, la muestra es 0,0543 gramos. Entonces, para sacar el porcentaje, lo transformamos estos 316,43 a gramos. Entonces ponemos 316.43 dividido entre 1000, ¿no? Para transformarlo a gramos. Eso nos da 0,316. Entonces Auxiliar, ponemos ¿puede subir un poquito más su pantalla, por favor? así, Ahí. ya. 0,316 gramos. Que es simplemente esto de acá llevado a gramos, ¿no ves? Ahora, sobre el volumen total de la muestra. ¿Cuánto era el volumen total de la muestra? Era 0,0543. Auxiliar, eso con 0,316 lo transformó a gramos, de miligramo a gramos, Sí. ¿no? Ajá. $540, ¿cuánto era? Me olvidé ya, 41 creo que era. Sí. ¿Qué es el volumen total de la muestra? La masa que nos dan al principio. Y esto lo multiplicamos por 100. Pero antes de hacer esto me estaba olvidando de algo. Antes de hacer esto, nos faltó un paso. Ya, nos faltó un paso. Antes de hacer esto, tenemos que dividir esto entre el volumen de la alícuota. Ya, ese es el último paso. Entonces, este sería el 4. Y el 5 sería dividir por el volumen de la alícuota. Entonces, 316.43 dividido entre el volumen de la alícuota, que es 25 ml. Entonces, aquí ponemos 25 ml. Ahora sí, ¿cuánto nos da eso? 316.43 dividido entre 25. 12,65. Eso, 12,65 miligramos de bicarbonato. Ahora sí, con esto podemos sacar el porcentaje. Porcentaje de bicarbonato igual a. Arriba va el resultado que hemos sacado ahorita, transformado a gramos. Dividido entre 1000, lo dividimos y eso nos da 0,0126
gramos de bicarbonato. Y abajo va el volumen total de la muestra, que era 0,5 creo. A ver, era 0,0543. 543 gramos de muestra. Y esto por 100. Un poquito lo puedes subir, auxiliar, por favor. No se ve bien casi. Ya. Entonces, aquí arriba, para determinar el porcentaje, aquí va arriba los gramos del contaminante, en este caso, lo que hemos calculado. Abajo va el volumen total de la muestra y por 100. Entonces, ¿cuánto nos sale eso? 23,20. 23,20%. Y ahí se termina. Entonces, este sería el paso número 6. Ahí se termina el ejercicio para el carbonato, para el bicarbonato, perdón. Ese 0,0126 gramos es del dato que nos dio, ¿no? Sí, es de esto transformado